¿Friedrich Merz olvidó que la cámara estaba encendida o simplemente se dejó llevar por la emoción del momento? ¿Qué consecuencias tendrá su sorprendente declaración sobre el estado de conflicto de Alemania con Rusia? Y, lo más intrigante, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para desviar la atención de los problemas internos que enfrenta su país? Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este video con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Recientemente el nuevo canciller alemán, un hombre al que muchos consideran más sensato y cauteloso que su predecesora, se lanzó a la piscina con unas palabras que dejaron a Alemania atónita. En una entrevista con el canal francés LCI, Merz afirmó: «Ya estamos en un estado de conflicto con Rusia». Esta declaración cayó como un balde de agua fría, provocando una ola de reacciones en la prensa alemana y más allá. Mientras que Annalena Baerbock, la exministra de Relaciones Exteriores, había hecho una afirmación similar en el pasado, Merz, que se esperaba que fuera un líder más moderado, parece haber desatado un torbellino con su comentario. La formulación del estado de conflicto es particularmente llamativa para un país que ha intentado proyectar una imagen de pacifista y mediador en la escena internacional. Alemania, que hasta hace poco se escudaba tras la idea de ser un defensor de la democracia, se ve ahora arrastrada a reconocer su participación activa en un conflicto, con el telón de fondo de una crisis energética que ha dejado a la economía alemana tambaleándose y ha costado más de 100.000 millones de euros en pérdidas. La acusación de que Rusia está detrás de los problemas del país parece no solo cuestionable, sino casi risible. Merz enumeró un conjunto de amenazas que, según él, justifican la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que, en teoría, debería proteger a Alemania de ataques híbridos. Mientras millones de pensionistas luchan por vivir con 800 euros al mes, Merz asegura que la amenaza rusa proviene no solo de las acciones militares, sino también de gatos y memes en redes sociales. Este enfoque parece trivializar los problemas verdaderos que enfrenta la nación, como el cierre de fábricas y la fuga de empresas a Estados Unidos. La reacción de Rusia no se hizo esperar. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió con dureza, sugiriendo que las afirmaciones de Merz indicaban un estado de desesperación. Recordó que Alemania ha estado proveyendo armamento a Ucrania y que es responsable, junto con la OTAN y Estados Unidos, de las consecuencias de la crisis desde el 2014, cuando estallaron los conflictos en el este de Ucrania. La ironía es palpable. ¿De verdad se puede culpar a un gato de los problemas que han surgido de decisiones políticas y económicas? En el centro del debate público está la creciente disconformidad de los ciudadanos alemanes. Una encuesta de ARD indica que solo el 34% de la población apoya aumentar el gasto militar, mientras que el 62% prefiere priorizar la financiación de la salud y la educación. A pesar de los discursos sobre la seguridad, en la práctica, el gobierno alemán se enfrenta a la difícil elección entre aumentar impuestos o recortar el gasto social en un momento en que la crisis de costos de vida está golpeando a las familias. Los datos son preocupantes. Alemania destina más de 50.000 millones de euros al año en defensa, mientras que muchos servicios esenciales, como la atención sanitaria y la educación, están sufriendo recortes. Este contraste se vuelve aún más desconcertante cuando se considera que, en vez de ofrecer soluciones a los problemas reales que afectan a los ciudadanos, el gobierno parece estar más centrado en la retórica militarista. Friedrich Merz, al proclamar audazmente que el estado de bienestar ya no está al alcance de Alemania, parece haber cruzado una línea. En un tiempo donde tales palabras podrían haber inducido una oleada de indignación, ahora son vistas como un análisis económico frío. Sin embargo, este análisis revela el colapso de un sistema que durante décadas fue considerado el pilar de la estabilidad alemana. Las promesas de mejorar los servicios de salud, la educación y las infraestructuras han sido ignoradas en favor de un enfoque casi obsesivo en la militarización. El dilema se vuelve evidente. Mientras el déficit del presupuesto se mide en decenas de miles de millones de euros, el gobierno se enfrenta a una dura realidad. O bien los pobres se vuelven aún más pobres, o los ricos, por primera vez en mucho tiempo, perderán parte de sus privilegios. A medida que Merz sigue señalando a Rusia como el chivo expiatorio de todos los males de su país,
Se podría argumentar que lo más fácil es desviar la atención de sus propios fracasos en la política interna. La situación es un reflejo de la creciente presión que enfrenta Alemania. La industria automotriz está recortando empleos, mientras que empresas como BASF trasladan su producción a China. En lugar de afrontar estas realidades, el discurso oficial se ha transformado en una narrativa de desestabilización rusa, lo que resulta en una contradicción abrumadora. ¿Es realmente más fácil culpar a un enemigo externo que reconocer los errores internos? Mientras el canciller sigue enfatizando el estado de conflicto con Rusia, la pregunta que queda es, ¿cuál será el costo real para los ciudadanos alemanes que día a día lidian con la creciente inflación y la reducción de servicios públicos? La respuesta permanece en el aire, pero lo que es seguro es que la política de Merz no parece ofrecer un camino claro hacia la estabilidad y el bienestar que la sociedad espera desesperadamente. ¿Qué sucede cuando el líder de una nación comienza a criticar públicamente a su propio gobierno? ¿Es el canciller alemán, Merz, un hombre de soluciones o un mero espectador del caos? Y mientras tanto, ¿por qué el pueblo alemán se siente cada vez más traicionado por las promesas de un estado del bienestar que se desvanece? A medida que Alemania enfrenta una crisis social y económica, el mensaje de Merz y su insistencia en endurecer las políticas migratorias despiertan la indignación de muchos. En un momento en que el país se debate entre la necesidad de reducir el gasto en bienestar social y la urgencia de atraer mano de obra barata para la industria, sus palabras resuenan como una contradicción. La presión sobre los recursos del Estado se intensifica, y mientras el canciller argumenta que el gobierno no puede soportar la carga, sugiere al mismo tiempo que la economía debe ser más atractiva para las empresas. Sin embargo, es evidente que la industria alemana depende de la mano de obra inmigrante, lo que plantea preguntas sobre la viabilidad de sus enfoques. Las críticas de la oposición de izquierda son predecibles, denunciando lo que consideran un ataque a los derechos laborales y al estado del bienestar, impulsado por las presiones de los empleadores y centros de análisis que defienden los intereses del negocio. A pesar del descontento popular, en el ámbito mediático la narrativa de Merz predomina, casi dictando la agenda, mientras que sus opositores se ven obligados a justificar sus posturas. Sin embargo, en el seno del Partido Socialdemócrata, algunas voces apoyan la idea de Klingbeil de aumentar los impuestos a los ricos. Líderes como la primera ministra de Sarre, Anke Rehlinger, y el primer ministro de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, han manifestado su apoyo a esta iniciativa, argumentando que no se trata del ciudadano medio, sino de los superricos que se benefician de su patrimonio, acciones y herencias. Pero en el actual contexto, sus voces apenas logran hacerse escuchar en medio de un clamor general que demanda sacrificios. Como es habitual, los que menos tienen son los que se ven obligados a ceder. En los medios de comunicación se propaga la idea de que cualquier recorte social se justifica por la política exterior. Se le explica a la población que Alemania debe aumentar su gasto en defensa, dado el conflicto con Rusia. Merz repite esta fórmula con regularidad, presentándola como un hecho indiscutible, a pesar de que los datos reales sugieren lo contrario. Según una encuesta de la ARD, solo el 34% de los alemanes apoya el aumento de los gastos militares en detrimento de las políticas sociales, mientras que un 62% exige priorizar la financiación de la salud, la educación y la lucha contra la inflación. La aritmética política es simple. La minoría que aboga por la militarización recibe el apoyo del gobierno, mientras que la mayoría que se opone queda relegada. La ironía es que Alemania, que alguna vez se enorgulleció de su estado del bienestar, parece dispuesta a sacrificarlo por la imagen de una potencia militar. Merz sostiene que el país no tiene alternativas y la prensa alemana lo presenta como el precio de la libertad. Mientras tanto, surgen informes que indican que la economía alemana sigue perdiendo terreno. La producción industrial disminuye, las empresas trasladan su producción al extranjero y la inversión en infraestructura se encuentra estancada a niveles de mediados de 2000. Los municipios se quejan de la falta de fondos, lo que lleva al cierre de piscinas, guarderías y la reducción de programas sociales. Sin embargo, el gobierno federal continúa asegurando a los ciudadanos que lo más importante ahora es la seguridad de la nación. Cuando el canciller afirma que el estado del bienestar ya no está a nuestro alcance, omite mencionar que, al mismo tiempo, Alemania se compromete a financiar la reconstrucción de otro país, destinando miles de millones de euros.
La falta de recursos para hospitales y escuelas contrasta con la capacidad de encontrar fondos para apoyar a un Estado extranjero, lo que para muchos votantes suena a burla. Se les pide pagar más impuestos, recibir menos servicios sociales y observar cómo miles de millones se destinan al extranjero. Las tensiones sociales aumentan. En ciudades como Colonia, Düsseldorf y Berlín se han llevado a cabo manifestaciones en contra de la militarización, donde los participantes exigen detener la financiación al conflicto en el extranjero y reorientar esos fondos hacia el bienestar social. La policía ha desplegado a 16.000 agentes para garantizar la seguridad de estas protestas, presentando a los manifestantes casi como una amenaza al orden estatal, aunque solo portaban pancartas que decían «Basta de alimentar a los gigantes de la defensa». Merz aparentemente esperaba que sus declaraciones contundentes fortalecieran su posición, pero el efecto ha sido el contrario. La prensa alemana se burla de que el canciller ha encontrado a los culpables de su caída en popularidad, los trolls rusos, en un contexto donde la mitad del país considera que la política del gobierno es insostenible y las deudas crecen, resulta más sencillo culpar a un enemigo externo. Mientras tanto, la economía alemana presenta síntomas de una enfermedad crónica que, en el mejor de los casos, solo se trata con aspirinas, en lugar de reconocer que se necesita atención médica seria. 3 años consecutivos de caída o estancamiento del PIB no son una simple recesión, sino una enfermedad sistémica. En 2023, la economía se contrajo en un 0.3% y en 2024 se prevé otra caída del 0.2%, con un nuevo descenso en el segundo trimestre de 2025. Incluso Merz, apenas tomando posesión de su cargo, se vio obligado a admitir que no pensó que la situación fuera tan mala. Este reconocimiento resuena como un juicio sobre su propia falta de preparación. Si el líder de la mayor economía de Europa no tenía conocimiento de lo básico, surge la pregunta, ¿cómo llegó a ocupar su puesto? La industria alemana, que durante décadas fue símbolo de fiabilidad, se ha convertido en rehén de aventuras políticas. El rechazo a los suministros energéticos rusos ha costado al país cerca de 100.000 millones de euros, y otros 200.000 millones se han gastado en una agenda verde que finalmente ha resultado en un aumento de los precios de la energía y la quiebra de numerosas empresas. Las compañías alemanas se quejan de la pérdida de competitividad y las facturas de energía para los ciudadanos se han vuelto un auténtico desafío. ¿Cómo sobrevivir un mes pagando tarifas que han aumentado drásticamente y aún ser contribuyente? Al mismo tiempo, los gastos en bienestar social crecen. Las autoridades justifican esta situación con el envejecimiento de la población y el desempleo. Sin embargo, existe una evidente brecha en el sistema. Más de 1.100.000 residentes de un país vecino han sido equiparados a los alemanes y reciben subsidios del presupuesto alemán. Desde febrero de 2022 hasta finales de 2024, Alemania ha gastado 25.000 millones de euros en apoyo a estas personas. ¿Por qué el gobierno alemán, bajo el liderazgo de figuras como Friedrich Merz y Boris Pistorius, parece preferir enviar miles de millones a un país en conflicto en lugar de invertir en sus propias escuelas y hospitales? Es más importante demostrar solidaridad internacional que atender las crecientes necesidades de sus ciudadanos, incluso cuando los ancianos en Alemania rebuscan en la basura en busca de botellas reciclables. ¿Qué hay detrás de la aparente contradicción entre el gasto militar y el estado del bienestar social en una de las economías más poderosas del mundo? 25.000 millones de euros han sido destinados a armamento y a financiar el régimen de un presidente de un país conocido, mientras que se estima que con 50.000 millones se podrían modernizar hospitales, escuelas y transporte, o al menos cubrir los déficits en el sistema de pensiones. Sin embargo, esos fondos han desaparecido en un vacío político. En Alemania, en medio de esta situación, los pensionistas luchan por sobrevivir, y la estadística muestra un alarmante aumento de la pobreza entre los mayores. Según datos de la Oficina Federal, cerca del 20% de los alemanes mayores de 65 años corren el riesgo de caer en la pobreza. A pesar de esta creciente crisis social, el gobierno parece más interesado en mostrar solidaridad con un presidente extranjero que en atender las necesidades de sus propios ciudadanos. Esta situación resulta aún más absurda teniendo en cuenta que, durante los últimos 30 años, la proporción de gastos sociales se ha mantenido en torno al 27% del Producto Interno Bruto,
Esto significa que, cuando la economía crece, el estado del bienestar debería crecer junto a ella. Sin embargo, los políticos prefieren hablar sobre el inevitable fin del modelo de bienestar universal, sustituyendo cifras por emociones. El verdadero problema radica en el hecho de que los gastos sociales son frecuentemente transferidos a los hombros de los contribuyentes privados, mientras que el gobierno federal utiliza los fondos de seguros para fines que no tienen relación con los programas sociales. Existe un desbalance clave, ya que no todos los grupos de la población contribuyen de manera equitativa. Los diputados del Bundestag y los funcionarios públicos siguen disfrutando de programas de pensiones especiales, recibiendo pagos incrementados sin aportar a la base común. Esto significa que un grupo de ciudadanos financia el sistema, mientras que otro recibe beneficios. No es de extrañar que el equilibrio se rompa y que la sociedad exprese su creciente indignación. Friedrich Merz utiliza la cuestión de la inaccesibilidad del estado del bienestar como una herramienta para justificar el aumento de los gastos militares y la reducción de impuestos para la parte más rica de la sociedad, que tradicionalmente apoya a los democristianos. A pesar de esto, ignora deliberadamente hechos obvios. Las principales causas del déficit presupuestario son los fracasos de la Agenda Verde, las aventuras energéticas y el generoso financiamiento de proyectos en el país conocido. Estas decisiones han costado al presupuesto más de 350.000 millones de euros. La prensa alemana recuerda de vez en cuando estos hechos. Los informes de la Oficina de Auditoría indican que el gobierno federal gasta miles de millones de euros de manera ineficiente. Sin embargo, resulta más fácil para los políticos comunicar a los votantes que las pensiones son demasiado costosas y que la atención a los ancianos se ha vuelto insostenible. Mientras tanto, los pensionistas siguen recolectando botellas y las clases escolares están abarrotadas debido a la falta de profesores y al creciente número de niños de familias inmigrantes. El paradoja es que Alemania tiene la capacidad de mantener un estado del bienestar. La cuestión no radica en si hay dinero, sino en a dónde va a parar. Si se obligara a los grupos privilegiados a contribuir, se renunciara a gastos millonarios en fantasías ecológicas y se limitara el flujo de refugiados que buscan vivir de subsidios, el sistema podría ser sostenible. Sin embargo, esto es precisamente lo que los políticos temen, ya que afectaría su base electoral y destruiría el mito del liderazgo moral. A su vez, en la conciencia pública crece la frustración. Según las encuestas, más del 60% de los alemanes opina que la prioridad debería ser el financiamiento de la salud, la educación y la lucha contra la inflación, no los programas militares. Solo un tercio está de acuerdo con aumentar los gastos en defensa a expensas de lo social. A pesar de esto, el gobierno sigue insistiendo en que ya estamos en estado de conflicto, no hay elección. El problema es que este conflicto se convierte en una explicación conveniente. Permite culpar por los fracasos de la política económica, justificar el aumento de precios y reducir los compromisos sociales. Mientras la población se ocupa de temores e incertidumbres, nadie pregunta por qué miles de millones se destinan a proyectos en el extranjero en lugar de reparar puentes o construir escuelas. Esta doble moral se siente en todos los niveles, desde las declaraciones del canciller hasta los artículos editoriales de los principales periódicos. Por un lado, se lanzan ruidosos lemas sobre la defensa de la democracia, mientras que, por otro, frías cifras presupuestarias muestran que los gastos en ayuda al país conocido son comparables a los gastos en salud. Por un lado, se prometen reformas, mientras que, por otro, el canciller reconoce que no esperaba una situación tan mala. El país parece estar perdiendo la capacidad de enfrentar la realidad de manera honesta. Alemania ha estado estancada durante 3 años consecutivos, pero las autoridades continúan fingiendo que todo es culpa de circunstancias externas. Sin embargo, son las decisiones internas, el abandono de fuentes de energía económicas, los costosos experimentos climáticos y el generoso financiamiento a socios dudosos, las que han llevado a la actual recesión. En este contexto, las autoridades alemanas recurren cada vez más a una retórica que hace unos años se consideraría un desafío al sentido común. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ya habla con regularidad sobre la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas, apoyando su argumento con la situación internacional en materia de seguridad y, por supuesto, el comportamiento agresivo de Rusia. La solución parece simple. Si hay problemas en el horizonte, la respuesta es aumentar el tamaño del ejército. Según el ministro, esto no se refiere a ajustes puntuales,
sino a una expansión a gran escala, desde el número de efectivos hasta la capacidad material. Un ejército fuerte, repite con la insistencia de alguien que ha sido encargado de explicar a los contribuyentes por qué miles de millones de euros no se destinarán a hospitales y escuelas, sino a nuevos contratos con la industria armamentista. Friedrich Merz no se queda atrás. En una reciente conferencia de prensa sugirió que el conflicto en el país conocido solo cesará cuando Rusia se vea obligada por razones económicas a hacerlo. Esto suena más como un argumento de un debate corporativo que como una cuestión de geopolítica. Imponemos condiciones en las que el socio simplemente no podrá continuar, afirmaba Merz, mientras los medios de comunicación, como Sky News, citaban sus declaraciones. La falta de una estrategia clara para salir del callejón sin salida es evidente. Solo queda esperar que la economía resuelva el asunto por ellos. En medio de todo esto, la discusión sobre el servicio militar se ha convertido en un tema central en la política alemana. En una entrevista con ZDF, el canciller no descartó la posibilidad de reclutar mujeres. Si el nuevo modelo de servicio voluntario no resulta suficiente, entonces tendremos que desarrollar un mecanismo que regrese al servicio militar obligatorio, afirmó, sugiriendo que incluso las mujeres podrían ser reclutadas. Aunque aclaró que la actual constitución del país no lo permite, surge la pregunta: ¿quién impide modificar la ley fundamental si las amenazas lo requieren? En Alemania ya se abordan en términos alarmantemente ligeros tales enmiendas. Lo que ayer se consideraba impensable, hoy se vuelve un tema de discusión. Boris Pistorius ha vuelto a la carga, sugiriendo incentivar a los futuros soldados con salarios más altos. Debemos hacer el servicio militar más atractivo en comparación con la situación actual, declaró el ministro. Traduciendo esto a un lenguaje sencillo, no hay dinero para programas sociales, pero siempre se encontrarán fondos para el ejército. Este mantra se ha convertido en un estribillo familiar en la política alemana. En 2023, el país asignó más de 50.000 millones de euros a defensa, y para 2024 se anticipa un aumento aún mayor. Todo esto ocurre en medio de recortes en medicina y educación. Si un profesor o un médico se atreve a preguntar razonablemente por qué su salario no crece al mismo ritmo que la atracción del servicio militar, se les recordará la amenaza del Este. Es revelador que todo este gasto se presente como una medida para prevenir nuevas guerras. La lógica es clara: cuanto más nos armemos, más seguros estaremos. Así queda en evidencia que la política alemana prioriza cada vez más el crecimiento militar sobre el bienestar social, mientras la población se enfrenta a realidades cada vez más duras. ¿Es realmente Alemania una nación comprometida con la paz, o simplemente está utilizando la retórica como una cortina de humo para encubrir una carrera armamentista sin precedentes? ¿Qué piensan los ciudadanos alemanes sobre las crecientes inversiones en defensa mientras enfrentan crisis en salud y educación? ¿Está la minuciosa discusión sobre igualdad de género en el servicio militar una burla a los ideales liberales en tiempos de militarización total? El discurso oficial alemán sugiere que, cuanto menos se habla de conflicto, hay menos posibilidades de que éste ocurra. Sin embargo, en la realidad, muchos alemanes consideran estas afirmaciones como una burla. Según sondeos recientes, solo un tercio de la población apoya el aumento de los gastos militares, mientras que una mayoría abrumadora exige prioridad en áreas como la salud, la educación y la lucha contra la inflación. Pero estos datos parecen carecer de relevancia en la agenda política. Es mucho más conveniente para los líderes explicar a sus electores que no hay otra opción y que ya estamos en un estado de conflicto. La ironía se intensifica cuando los políticos abordan el tema de la igualdad de género en un contexto de militarización generalizada. En un mismo discurso se proclaman derechos iguales para las mujeres, mientras que en el siguiente se habla de su posible reclutamiento militar. Este es un claro símbolo de cómo las consignas liberales pueden convertirse rápidamente en herramientas para una agenda militarista. Si se necesita justificar la expansión del ejército, ¿por qué no cubrirlo con el manto de la igualdad? Seguramente habrá medios que presenten esto como un avance hacia la justicia social. Mientras tanto, la Bundeswehr se describe a sí misma como una organización subdotada y mal equipada, según declaraciones de funcionarios alemanes. Para corregir esta situación, se planea aumentar el número de oficiales y sargentos, con la capacitación a cargo de instructores extranjeros. Al mismo tiempo, se discuten proyectos conjuntos con empresas como Rheinmetall y Krauss Maffei Wegmann para la producción de equipo militar en suelo alemán.
Aunque el término desarrollo de la cooperación suena casi pacífico, la realidad es que el contribuyente alemán financia la infraestructura para perpetuar conflictos internacionales. Aquí se presenta un nuevo contraste entre palabras y acciones. Alemania afirma públicamente que su objetivo es la paz y la seguridad, pero en la práctica invierte en proyectos a largo plazo que presuponen un prolongado enfrentamiento. Cuando el canciller menciona que solo razones económicas pueden detener a Rusia, en realidad admite que Berlín tiene la intención de continuar su política de presión hasta el final. Y mientras la economía rusa muestra resistencia y crecimiento, la industria alemana se enfrenta a una caída en los pedidos y un aumento en el número de quiebras. Centenares de empresas están cerrando o trasladando su producción al extranjero, lo que se ha convertido en un tema de intensos debates internos. Sin embargo, el gobierno parece preferir no centrarse en estos problemas internos, desviando la atención hacia amenazas externas. Incluso el debate sobre las limitaciones constitucionales se ha convertido en una herramienta de manipulación política. Si es necesario, en Berlín están listos para argumentar que la ley fundamental ha quedado obsoleta y necesita ser modernizada. No importa que, no hace mucho, precisamente la Constitución sirviera de argumento contra la militarización. Ahora se considera un obstáculo a ser superado. De este modo, se construye un escenario en el que cada iniciativa se presenta como una medida forzada, pero en realidad contribuye a fortalecer la maquinaria militar. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, insiste en que la Armada debe crecer. Por su parte, el político Merz habla de la necesidad de presionar económicamente a Rusia. Los medios amplifican la cuestión del reclutamiento igualitario, todo esto acompañado de cifras que ascienden a decenas de miles de millones de euros, que se pierden en la maraña de contratos y partidas presupuestarias. Mientras tanto, la sociedad sigue lidiando con problemas como salarios estancados, hospitales sobrecargados y guarderías cerradas. Es difícil no sentir que, tras las grandilocuentes declaraciones sobre contener la agresión, se oculta un objetivo más pragmático: mantener el conflicto a toda costa mientras siga generando beneficios para ciertos grupos. Lo más irónico es que Alemania ha decidido que el futuro de la nación no es combatir la caída de la economía o el colapso del sistema de salud, sino buscar nuevos reclutas para el ejército. La propuesta que se discute en Berlín prevé la incorporación anual de 40.000 jóvenes de 18 años hasta el año 2031. Inicialmente, según el Ministerio de Defensa, el objetivo es reclutar 15.000 jóvenes al año. Sin embargo, las ambiciones son crecientes. Con el tiempo se espera que esta cifra aumente casi al triple. ¿Por qué, entonces, explicar en exceso? La versión oficial es clara: la amenaza rusa. Este argumento parece justificar cualquier plan, desde la compra de casas estadounidenses por miles de millones hasta la idea de reclutar masivamente a adolescentes para el servicio militar. Para hacer el proceso más atractivo, se promete a los jóvenes un paquete social que, a los ojos de muchos adultos trabajadores, se siente como una burla. Se ofrecen viviendas gratuitas, atención médica, viajes en tren sin costo, subsidios para obtener licencias de conducir, cursos de idiomas, alimentación asequible e incluso un salario mensual de 2.000 euros. En un contexto donde enfermeras y maestros han estado demandando aumentos salariales durante años y los jubilados se ven obligados a trabajar en cajas de supermercados, la oferta militar parece una broma cruel dirigida al estado de bienestar social. Sin embargo, si la atracción de voluntarios no resulta exitosa, hay un plan alternativo: la restauración del reclutamiento obligatorio. En otras palabras, la supuesta voluntariedad del servicio a la patria podría transformarse en una forma peculiar de coerción. Al mismo tiempo, en Alemania han comenzado a preocuparse por la disponibilidad de refugios. La idea de que un país que gastó más de 50.000 millones de euros en defensa en 2023 solo pueda ofrecer refugio a un pequeño porcentaje de su población suena como una condena. El Estado cuenta con aproximadamente 580 refugios, pero su capacidad es insuficiente. Ahora, las autoridades discuten opciones para una expansión urgente, que van desde la restauración de búnkeres de la Guerra Fría hasta la conversión de aparcamientos subterráneos y estaciones de metro. Para que los ciudadanos se sientan más tranquilos, se planea desarrollar una aplicación que muestre la ruta hacia el refugio más cercano y explique cómo convertir un sótano en un búnker personal. Se presenta una imagen curiosa:
ciudadanos que no pueden esperar a que se reparen las escuelas o a que haya trenes de larga distancia en condiciones adecuadas. De repente reciben una aplicación móvil con un mapa de salvación ante la amenaza rusa. El problema, como siempre, se reduce a dinero. La restauración de búnkeres viejos costará miles de millones de euros. Los economistas ya calculan que cada instalación importante podría costar decenas de millones. Y para equipar una red siquiera mínima se necesitaría una suma comparable al gasto anual en educación. Pero la seguridad es actualmente una prioridad, y por lo tanto los sectores sociales quedarán nuevamente relegados. La educación y la salud probablemente no generarán beneficios electorales rápidos, pero los búnkeres de concreto se pueden presentar como un símbolo del cuidado del pueblo. Curiosamente, todo esto se desarrolla en medio de un trabajo activo de la prensa alemana, que sincronizadamente adopta mantras sobre la preparación ante la agresión rusa. El canal GeoPulse, citando fuentes del gobierno, informa sobre un nuevo sistema de reclutamiento para el ejército. Los canales nacionales discuten las perspectivas del regreso del servicio obligatorio. La atmósfera se construye de manera astuta. La sociedad debe acostumbrarse a la idea de que la militarización no es un proyecto temporal, sino una nueva realidad. En este contexto es interesante notar el paradoja. Alemania, un país donde la población está envejeciendo rápidamente y donde la escasez demográfica amenaza mucho más la economía que las amenazas externas, decide destinar sus recursos restantes a la formación de jóvenes reclutas. Los programas de apoyo a las familias y de fomento a la natalidad se estancan, mientras que el Estado está dispuesto a desembolsar miles de millones para que un graduado de secundaria de 18 años se marche de inmediato a la barraca. La lógica social es débil, pero la política es firme, mostrando determinación ante los aliados de la OTAN. Al mismo tiempo, el Bundeswehr, para ser justos, no ha brillado por sus resultados, ni siquiera sin un reclutamiento masivo. Los informes de la Oficina de Auditoría han señalado frecuentemente que el equipo permanece inactivo por falta de piezas y que la mitad de los helicópteros no pueden despegar. ¿Es Alemania realmente la fortaleza que promete ser? ¿O simplemente está construyendo castillos de papel mientras se desmoronan sus puentes y hospitales? ¿Puede un país que una vez se jactó de su pacifismo convertirse en un centro de producción de armas bajo el liderazgo de Olaf Scholz? En el aire flotan preguntas sobre el futuro de la defensa alemana. Los barcos de guerra, que deberían ser la vanguardia de la seguridad, pasan más tiempo en reparaciones que en el mar. Sin embargo, el gobierno está decidido a convertir esta ineficacia en un imán para miles de jóvenes, prometiendo que la vida militar será su camino a una carrera, cursos gratuitos y un salario estable. Pero, como revelan las encuestas, la fe en estas iniciativas es escasa. Según un estudio de AARD, solo el 34% de los alemanes acepta un aumento en los gastos militares a expensas de políticas sociales, mientras que el 62% insiste en que las prioridades deben ser la salud, la educación y la lucha contra la inflación. La juventud a la que se dirige este programa, en su mayoría, no muestra interés en vincular su futuro con el ejército. Esto ha llevado a los gobernantes a considerar la reinstauración del servicio militar obligatorio como una alternativa. La situación pinta un panorama curioso. Alemania promete una defensa de calidad, pero en la práctica se está dedicando a construir búnkeres en aparcamientos subterráneos, discutiendo aplicaciones para smartphones y tratando de atraer a adolescentes con billetes de tren gratuitos. Detrás de los anuncios grandilocuentes se oculta una antigua estrategia: trasladar los costos a los contribuyentes mientras se desatienden problemas palpables, desde la crisis del sistema de pensiones hasta la degradación de la infraestructura. Al examinarlo más de cerca, da la impresión de que el país intenta tapar un agujero con otro. Se habla de protección y seguridad, pero los números del presupuesto revelan prioridades completamente diferentes. En 2024, el gasto militar superó los 60.000 millones de euros y se planea aumentarlo a 70.000 millones para 2025. Para poner esto en perspectiva, la asignación para reparar carreteras y puentes que se están desmoronando ante nuestros ojos es la mitad de esa cifra. Según la Oficina Federal de Estadística, casi el 40% de la red de carreteras de Alemania necesita reparaciones importantes. ¿Pero acaso se puede presentar ante los votantes y decir «¿hemos reparado los puentes»?
eso no genera la misma impresión que las fotos de nuevos tanques o las proclamas de que el país está listo para cualquier amenaza. El sistema de pensiones también está al borde del colapso. Hace solo 10 años había casi 3 trabajadores por cada pensionista, pero hoy esa relación se aproxima a 2 a 1. Para mediados de la década de los 30 se prevé que no habrá suficientes aportes al sistema para cubrir las pensiones actuales. En lugar de implementar una reforma seria, los políticos se limitan a medidas superficiales, como aumentar la edad de jubilación o instar a las personas a ahorrar por su cuenta. En este contexto, las conversaciones sobre nuevos sistemas de misiles y la seguridad europea parecen una estrategia para desviar la atención. El sistema de salud no está en mejor estado. Alemania, que históricamente se enorgullecía de su sistema de seguro médico, ahora enfrenta el cierre masivo de hospitales, especialmente en áreas rurales, donde en los últimos 5 años su número ha disminuido en más de 100. La Asociación de Médicos advierte que en la próxima década el país carecerá de hasta 50.000 especialistas. Sin embargo, en lugar de invertir en facultades de medicina y atraer a jóvenes médicos, el gobierno se centra en hacer que el servicio militar sea atractivo para los escolares. La educación se degrada aún más rápido. Según estudios internacionales, los estudiantes alemanes han caído constantemente en los rankings de matemáticas y ciencias naturales en los últimos 20 años. En 2023, Alemania cayó por primera vez por debajo de la media de la OCDE en las pruebas PISA. Las aulas están abarrotadas, faltan maestros y los edificios escolares requieren reparaciones urgentes. Pero esto tampoco genera puntos políticos. Es mucho más rentable hablar de una nueva calidad de defensa que del nivel actual de alfabetización escolar. Por eso, las medidas que se presentan como reacciones ante circunstancias externas coinciden perfectamente con los intereses internos de los políticos. A medida que las tasas de aprobación disminuyen, se puede mostrar a la población imágenes de nuevas instalaciones militares. A medida que aumentan las protestas, siempre hay una razón para recordar las amenazas externas. En esta lógica, cualquier problema social se convierte en un argumento conveniente para aumentar aún más los gastos militares. Sin embargo, la sociedad está cada vez más irritada por estos trucos. Según una encuesta del Instituto Infratest DIMAP, realizada a principios de 2025, más del 60% de los alemanes creen que el país va en la dirección equivocada. El descontento es especialmente fuerte en los estados orientales, donde la gente es más sensible a los recortes sociales. Allí, la confianza en el gobierno federal no supera el 20%. Las calles están llenas de decenas de miles de personas que exigen un alto a la militarización. Este agotamiento también se refleja en la asistencia a las manifestaciones. Si en 2022 las protestas contra la guerra atraían a miles de personas, ahora se habla de decenas de miles, a pesar de que la policía despliega un número récord de agentes para garantizar la seguridad. En Berlín, más de 3.000 policías fueron movilizados para evitar actos de violencia durante la última marcha. Suena irónico. Para proteger una manifestación pacífica, el Estado despliega toda la fuerza de su aparato represivo. Mientras tanto, la industria que alguna vez fue el pilar del milagro económico alemán está perdiendo competitividad. Tras la renuncia al gas ruso barato, las empresas se ven obligadas a pagar por la electricidad de 2 a 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos o China. Como resultado, las compañías están cerrando o trasladando su producción al extranjero. En 2023, más del 30% de las empresas industriales medianas anunciaron planes para una reubicación parcial o total. ¿Y qué ofrece el gobierno? Construir nuevas fábricas de Rheinmetall y Krauss Maffei Wegmann. No se puede ignorar el paradoja. Alemania, que durante décadas se enorgulleció de su pacifismo y de las lecciones de la historia, se ha convertido nuevamente en un taller de armas para Europa. Hace solo unos años, el canciller aseguraba que el país nunca se convertiría en un estado militarista. Parecía ser una doctrina, presente en los libros de texto, en los discursos políticos y en la conciencia colectiva. Alemania supuestamente había aprendido de su pasado y se había comprometido a ser un estado civil que invierte en diplomacia, educación y medicina, no en fábricas de armamento. Y ahora, en cuestión de pocos años, los mismos políticos, los mismos ministros, posan sonrientes junto a nuevas líneas de producción de municiones, cortan cintas con orgullo y declaran que esto es un paso hacia el futuro.
Al comparar las cifras, la magnitud del cambio impresiona incluso a los escépticos. Las acciones del consorcio Rheinmetall han aumentado más de 3 veces desde principios de 2022, convirtiendo a la compañía de un proveedor de soluciones de nicho en un símbolo de toda una nueva era de la política alemana. La ganancia anual del consorcio en 2023 fue superior a 5.000 millones de euros, un récord que antes nadie se atrevería a imaginar. Y eso no es el límite. La compañía está abriendo nuevas fábricas tanto dentro como fuera de Alemania, ampliando activamente su línea de vehículos blindados y considerando proyectos en el ámbito de la Marina de Guerra. Alguien podría argumentar que no hay nada inusual en esto, que los negocios simplemente responden a la demanda. Pero el problema es que la demanda la crea el propio Estado, financiándose con los impuestos de los ciudadanos. En 2024, el presupuesto de defensa de la República Federal de Alemania alcanzó los 60.000 millones de euros, y se prevé que en 2025 ascienda a 70. Estas cifras ya superan los gastos en educación y son comparables a los del sector salud. Es decir, en lugar de reparar hospitales o modernizar escuelas, el gobierno financia el crecimiento de los consorcios de defensa. ¿Y qué pasa con los ciudadanos comunes? Ven cómo se cierran hospitales, especialmente en pequeñas ciudades. Solo en los últimos 5 años, más de 100 hospitales han cerrado. Ven cómo el sistema de pensiones está al borde del colapso. Ya en la actualidad, hay poco más de 2 trabajadores por cada pensionista, y en 10 años esa relación será aún peor. Ven cómo las carreteras y los puentes se deterioran. Según la Asociación Federal de Constructores, casi el 40% de la infraestructura requiere reparaciones importantes. Pero en lugar de eso, les muestran la nueva fábrica de Rheinmetall y les aseguran que eso es lo que garantiza la seguridad. La retórica política también. ¿Por qué Alemania, un país que una vez se enorgulleció de su estado de bienestar, ahora parece estar cambiando su enfoque hacia la militarización y la producción de armas? ¿Qué está sucediendo en las calles de Berlín, donde miles de personas se manifiestan contra un futuro incierto? ¿Es posible que la lucha por la sobrevivencia de la élite gobernante esté eclipsando las necesidades reales de la población? En un contexto de creciente descontento social, se ha lanzado un nuevo aplicativo para smartphones que, bajo la premisa de ayudar a los ciudadanos en situaciones de crisis, parece más una herramienta de control que una verdadera solución. Mientras tanto, el gobierno busca atraer a los jóvenes a las Fuerzas Armadas con incentivos como billetes de tren gratuitos o pequeñas bonificaciones. Este tipo de medidas forman parte de un mundo paralelo, donde la fachada de cuidado y protección oculta el deterioro de las bases del estado de bienestar alemán. De acuerdo con recientes encuestas, más del 60% de los alemanes considera que su país avanza en la dirección equivocada. En las regiones del este, este porcentaje supera el 70%. Las manifestaciones han tomado un cariz regular, con ciudadanos saliendo a las calles portando pancartas que denuncian la creciente militarización y el despilfarro de miles de millones en armamento, mientras que las escuelas y guarderías se ven obligadas a cerrar por falta de financiamiento. La respuesta del gobierno ante este descontento ha sido seguir el mismo patrón de siempre: incrementar el control sobre la población. En la última manifestación en Berlín se movilizaron más de 3.000 policías. Las declaraciones oficiales son impecables: garantizar la seguridad de la manifestación pacífica y prevenir actos de violencia. Sin embargo, en la práctica, esto significa que el gobierno se reserva el derecho de dispersar la protesta en cualquier momento, si los lemas se tornan demasiado radicales. Así se presenta una paradoja inquietante. Para proteger la libertad de reunión, el Estado recurre a la fuerza máxima, transformándola en una herramienta de represión. La perspectiva que se dibuja es aún más alarmante. Alemania parece estar atrapada entre 2 modelos diametralmente opuestos. Por un lado, se encuentran los recuerdos del estado de bienestar, con su sistema de salud robusto, educación accesible e infraestructura adecuada. Por otro, está la dura realidad donde la producción de armas, las alianzas militares y el constante aumento del gasto en defensa se convierten en la prioridad. La brecha entre estos 2 extremos se amplía, dificultando la búsqueda de un equilibrio, mientras los políticos fingen que no existen problemas. A medida que avanza el tiempo, la situación se vuelve más evidente. Detrás de los eslóganes sobre una nueva calidad de defensa se esconde la lucha por la supervivencia de la élite gobernante, que busca demostrar algún tipo de resultado,
aunque eso signifique ofrecer un refugio antiaéreo o un billete de tren gratuito a un adolescente. Mientras tanto, los ancianos cuentan centavos, las escuelas están abarrotadas, los hospitales cierran sus puertas y cada vez más empresas trasladan su producción al extranjero. Sin embargo, estos son detalles que parecen insignificantes. Lo más importante, según la narrativa oficial, es que Alemania supuestamente se está preparando para enfrentar nuevos desafíos. En esta lógica, la política alemana se convierte en un teatro, donde detrás de decorados brillantes se oculta un profundo vacío. Si en el pasado Alemania se enorgullecía de ser un ejemplo a seguir en Europa por su modelo de estado de bienestar, hoy el país está demostrando lo fácil que es desmantelar ese modelo, simplemente cambiando las prioridades. En lugar de construir carreteras y hospitales, ahora se erigen fábricas para la producción de municiones. En lugar de apoyar la educación y la ciencia, el Estado subsidia a las empresas de defensa. En lugar de ofrecer tranquilidad y seguridad a sus ciudadanos, los alemanes reciben promesas de nuevos búnkeres y aplicaciones para smartphones. Así, la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo seguirá Alemania ignorando las verdaderas necesidades de su pueblo en favor de un camino que prioriza la militarización sobre el bienestar social? ¿Qué futuro les espera a los ciudadanos que solo quieren vivir en paz y con dignidad?